Vamos a estudiar una defensa muy antigua que se debe al francés François-André d'Anicamp Philidor, un genio del ajedrez del siglo XVIII que asentó muchas de las reglas actuales, como el enroque, la captura al paso o la promoción ilimitada. Hay que decir que no os presentamos esta defensa para recomendarla, porque se trata de una forma de salir demasiado conservadora, pasiva y difícil de jugar. Pero como también es sólida y muy común, resulta necesario aprenderla para saber cómo actuar ante ella. Recordamos que las variantes que plantea el blanco se denominan aperturas, mientras que las respuestas del negro se conocen como defensas. En este caso, las blancas ponen en práctica una apertura abierta, saliendo con peón de rey, a lo que el negro responde de igual forma. Después de que las blancas jueguen caballo F3, las negras, en lugar de utilizar caballo C6 para defender su peón, optan por la defensa Philidor, que consiste en mover a D6. Los peones son el alma del ajedrez, dijo en su día Philidor. Y así es, los peones son una fuerza trascendental en la estrategia del juego. Y si nos fijamos en la idea original de Philidor, veremos que la suscribía plenamente. En aquella época, las blancas acostumbraban a mover alfil C4 en la jugada 3. Con su defensa, Philidor pretendía atacar el centro blanco con 3 peones. La teoría moderna ha demostrado que el movimiento F5 es demasiado arriesgado. Estratégicamente resulta una jugada interesante, pero deja el alfil blanco apuntando al enroque corto de las negras y, por tanto, puede crear dificultades. Hagamos entonces un pequeño repaso del abanico de variantes que permite esta defensa. Veamos primero qué opciones tendría el jugador negro tras el movimiento alfil C4 de la jugada 3. Ya hemos explicado los pros y los contras de F5, el movimiento clásico de Philidor. Una idea más moderna sería alfil E6, buscando el cambio de piezas para evitar la amenaza sobre el enroque corto. Caballo C6 también es razonable. Desarrolla una pieza y lucha por el centro. Sin embargo, las blancas tienen otras opciones además de alfil C4. Vamos a verlas. Podrían, por ejemplo, desarrollar su caballo en C3 para definir más tarde sus intenciones. Otra posibilidad es C3, preparando el posterior avance de 4, aunque hay que decir que resulta menos dinámica y permitiría a las negras contraatacar fácilmente con caballo F6. El mejor movimiento en esta posición, la jugada más moderna, es D4. Debemos dar de nuevo la razón a Philidor respecto a la importancia de los peones. Fijaos en el movimiento D4. Ataca directamente al centro de las negras, mantiene la iniciativa y limita las opciones del rival. Ahora, cualquier réplica de las negras debe tener en cuenta que las blancas amenazan con capturar un peón muy importante, un peón central. Recordad que cuanto mejor situada está una pieza, más grave resulta su pérdida. Por lo tanto, para no renunciar a este peón, las negras cuentan básicamente con 4 opciones. Una de las jugadas más lógicas sería desarrollar el caballo en C6. Sin embargo, esto podría desembocar en la apertura española, de manera que el alfil blanco clavaría el caballo en esta posición. Las blancas también podrían cambiar peones en E5 y provocar el cambio de damas. Esto le complicaría bastante la partida a las negras. Examinemos una opción más clásica. Caballo D7. Esta jugada conseguiría evitar la clavada del blanco. ¿Por qué? Porque si el alfil intentase clavar el caballo, las negras jugarían C6, obligando al blanco a mover 2 veces una misma pieza. Además, el movimiento C6 permite a las negras controlar el centro. Por lo tanto, a caballo D7, las blancas deberían responder con otro tipo de jugada, por ejemplo, alfil C4. Hay que añadir que en el ajedrez moderno, las negras están teniendo problemas con esta última posición. Veamos otra posible respuesta de las negras. Tras el avance a D4, a menudo encontraremos, sobre todo en niveles no profesionales, que las negras toman ese peón. Se aconseja entonces capturar de caballo
Y si las negras amenazan el peón central con caballo F6, contestar con caballo C3. Las blancas logran así una posición bastante lógica y fácil de jugar, pero examinemos una última opción. Se trata de la jugada recomendada por la teoría moderna. Después de D4, las negras, en lugar de defender, contraatacan con caballo F6, amenazando el peón de E4. Aquí resulta muy interesante tomar N5 y entrar en este tipo de refriega táctica. Pero cuidado, jugar de esta manera requiere un estudio a fondo de las consecuencias, algo que os recomiendo hacer más adelante. Para evitarlo, después del contraataque del caballo negro, las blancas pueden realizar una jugada natural de desarrollo. Caballo C3. Entonces, observad que tras caballo B, D7, se llega a una posición lógica, bastante equilibrada y muy de moda entre la élite. Como veis, ambos bandos han completado el desarrollo, dominan el centro y están preparados para entrar en el medio juego. Recordad, en el medio juego cada bando diseña sus propios planes de ataque y defensa. A continuación, os invito a disfrutar con una partida histórica protagonizada por el genio de Luisiana, Paul Morphy. En su visita por Europa, Morphy barrió sobre el tablero a muchos jugadores y además lo hizo con victorias tan espectaculares como esta, celebrada en la Ópera de París durante la representación del Barbero de Sevilla. El rival de Morphy inicia el juego con una defensa Philidor. La partida data de 1858, pero Morphy ya era un adelantado para su tiempo. Juega D4, el avance que hoy se considera el más fuerte. Su rival contesta poniendo en práctica la falsa clavada. Me gustaría señalar que esta jugada del negro no es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que por norma general se deben desarrollar antes los caballos que los alfiles. Fijaos en lo que ocurre tras este movimiento. Morphy castiga el juego de su rival con peón por E5. La captura demuestra que la clavada no es tan fuerte, porque si las negras tomasen, la dama se cambiaría por su igual, desclavando el caballo y dejando el rey negro sin enroque. Pero, lo más importante, el blanco ganaría un peón central. Por esa razón, la jugada de Morphy, peón por E5, obliga a las negras a perder un tiempo muy valioso de la siguiente manera. El rival de Morphy gasta una jugada, cambiando su alfil por el caballo. Después de unas jugadas lógicas de desarrollo, las blancas montan enseguida una batería con amenazas importantes sobre puntos clave de la posición enemiga. Aquí ya podemos constatar cómo la defensa Philidor estaba siendo fácilmente superada por Morphy. Pero si os parece bien, por puro placer estético, vamos a seguir la partida hasta el final. El juego de Morphy es complejo. Al llegar a la jugada 12, en lugar de retirar el alfil de C4, amenazado por un peón, sacrifica el caballo y coloca el alfil en B5. A partir de aquí, acelera el desarrollo, poniendo todas sus piezas en acción para rematar brillantemente la partida con un espectacular juego de sacrificios.
Estando en inferioridad material, entrega a la dama y con sus dos últimas piezas da jaque mate. Espero que hayáis disfrutado con el dinámico juego de Paul Morphy. Utilizad la partida para recordar que en el ajedrez llevar la iniciativa es siempre una ventaja.